Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos con la unidad 1 que corresponde a la programación de actividades. No me acuerdo de grabar. Sí, ya estoy grabando. Bueno, la programación de actividades. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre programar las actividades, si bien, como les dije inicialmente, va a estar más enfocado a lo que es el área de manufactura de una empresa, esta programación no es solo de lo que es la manufactura, porque si bien ustedes pueden hacer una programación de lo que es las áreas o la programación de actividades en otras áreas que no tienen que ver con manufactura. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que es el transporte. Vanessa mencionó que ella trabaja en el área de despacho. Entonces, en el área de despacho hay siempre algunas actividades o algunos lotes que tienen que despachar y eso finalmente lleva a que deben saber, teniendo en cuenta los recursos, cuáles son aquellos que hay que despachar primero, ¿sí? Igual en la parte de procesamiento computacional, que inclusive hoy en día los ingenieros informáticos utilizan mucho lo que es el sistema, ay, se me olvidó la palabra, Scrum, todo lo de la metodología Scrum, que Scrum busca esa planeación de esas operaciones a través de una programación de actividades. Bueno, entre otras, pues ahí hay aeropuertos, proyectos. De hecho, en la universidad, en algún momento se nos solicitó a nosotros realizar todo lo que es la programación de aulas de clase, utilizando pues las herramientas, estas herramientas. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué digamos que al final no lo logramos hacer en la universidad? Porque teníamos que tener en cuenta algunas restricciones que finalmente la universidad decidió hacerlo como lo seguía haciendo, ¿no? Y era pues, programándolo en una tablita de Excel. ¿Listo? Pero lo que quiero decir con todo esto es que finalmente nosotros podemos aplicar esa programación de operaciones en varios aspectos, ¿sí? En varias áreas. Acá en pregrado, aquí en producción 2, vamos a llegar nomás hasta unos tipos de algoritmos que son simples. Sin embargo, en lo que es posgrado o maestrías, ustedes pueden llegar a ver, digamos, que una producción mucho más avanzada, donde entonces ya utilizan métodos metaheurísticos, es decir, algoritmos que usan ya la ayuda del computador para poder definir esa ruta óptima o la programación más acertada. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros programamos la producción ya en el área de manufactura, lo hacemos es teniendo en cuenta que ya los productos hoy en día tienen ciclos de vida más cortos. De hecho, se menciona o se habla lo que es la obsolescencia programada y eso lleva a que la producción se deba hacer en menos cantidades, pero en muchas más ocasiones, ¿sí? De igual manera, recuerden que en el mercado no muere el pez más lento, no muere el pez más grande, sino el pez más lento, o no muere el pez más pequeño, sino el pez más lento, por lo que entonces necesitamos siempre estar con la posibilidad de programar cuando se requiere. ¿Listo? Y con lo de justo a tiempo, que después lo vamos a mirar, también es muy importante la producción estilo pull, es decir, por el pedido del cliente y estar siempre disponibles para esa producción. Entonces, cuando hablamos de esa planeación o de esa programación, lo podemos mirar en diferentes niveles. El primero, que es la planeación estratégica, que esa se da a años, pues se da en años, y es como la organización o como la empresa se ve a un futuro más largo. En gestión administrativa, ustedes cuando vieron todo lo concerniente a planeación estratégica, debieron haber visto esos elementos, lo que es la misión, lo que es la visión y finalmente los objetivos para poder alcanzar esa visión. ¿Listo? Pero ya definiéndolo ya un poco más específico, ya está la planeación táctica, que la planeación táctica es toda esa programación que yo realizo de meses a un año y es donde entra la planeación agregada. ¿Listo? Y ya aquí vamos a entrar a trabajar todo lo concerniente a la planeación operativa y es la programación de esas actividades ya llámese en días, en semanas o en horas, teniendo en cuenta pues el tipo de producto que voy a planear. ¿Listo? Hay una cuarta tipo de programación que es la reactiva.
y es cuando algo necesitamos para allá. Y ese algo que necesitamos para allá también requiere y algún tipo de programación. Muy bien. Entonces, revisemos o miremos este diagrama de flujo de un sistema de manufactura. Si bien esto es demasiado general, puede que en algunas organizaciones no manejan de esa manera, pero esto es lo más global. Entonces, tenemos lo que es la definición de la capacidad. Toda organización requiere saber cuál es la capacidad que tiene de sus plantas para poder finalmente saber en cuánto está dispuesto programar. ¿Listo? Y esa programación puede ser o ya sea por algún tipo de pronósticos, que recuerden que los pronósticos nosotros lo trabajamos a partir de algún tipo de histórico, pero también puede ser o por algún tipo de pedido, algún tipo de demanda. ¿Listo? ¿Qué producto nos entrega esa planeación? Esa planeación inicial es las cantidades y las fechas de entrega. ¿De qué? De los productos de X o Y productos. ¿Listo? Con esa planeación, que esa la podemos llamar que es una planeación táctica todavía, pasamos a lo que es la planeación de los materiales. En producción 1 debieron de haber visto lo que es MRP, que MRP es planeación de requerimientos de materiales, donde me va a dar a mí, teniendo en cuenta el inventario que tengo, más lo que planeé, cuáles son las necesidades de materiales que voy a tener y si con lo que tengo de inventario voy a satisfacer esa necesidad. En caso tal que no, entonces el mismo MRP me define cuándo y dónde, cuándo y en qué cantidades voy a solicitarlo al proveedor. ¿Ves? Todavía todo esto sigue siendo táctico. Ya cuando vamos nosotros a la programación en sí, ya de las actividades dentro de la planta es donde ya comenzamos a hablar sobre la planeación operativa. Y es teniendo en cuenta esas órdenes de producción, cómo yo comienzo a programar o a reprogramar mi planta de producción. Y esa programación o reprogramación es teniendo en cuenta los productos y los lotes que tiene cada uno de ellos. ¿Listo? Ya para finalizar en este diagrama de flujo, sería ya pues como la misma administración de lo que es la planta y es lo que hace, por ejemplo, Gloria como supervisora y es cómo finalmente aquello que desde la misma programación de las operaciones en planta tenemos nosotros que garantizar que efectivamente así suceda. ¿Listo? Bueno, recuerden, preguntas, comentarios, me interrumpen. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este diagrama o cada uno de esos niveles, se manejan diferentes sistemas de programación. Cuando hablamos de una planeación estratégica más amplia, es decir, la que es a años, están los ERPs. Los ERPs son básicamente programas que lo que hacen es planear los recursos de la organización. Y por un ejemplo de un ERP que es muy famoso es el SAP. El SAP es un sistema donde lo que hace es coger cada uno de los procesos, los integran y uno puede hacer seguimiento en tiempo real. Esto es de una empresa, eso es costoso. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que en su proceso de implementación y hace 14 años valía, o a esta empresa le costó $1.000.000 y era 5 módulos para la empresa, ¿sí? Y no era una empresa muy grande, pues tenía 200 empleados, entonces se consideraba mediana empresa. ¿Listo? Muy bien, del ERP, ya bajando el nivel, podemos encontrar los MRPs, que los MRPs, hay muchos ERPs que contienen un módulo de planeación de materiales, que es donde básicamente lo que yo hago es planear cuándo va a necesitar ese material. En alguna oportunidad que dicté producción 1, lo que hacíamos era diseñar en Excel un MRP, que es muy simple, es muy sencillito. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo. Caso tal de que no, y si lo quieren hacer, me dicen, y No, señor. si lo quieren hacer como actividad complementaria, lo podemos trabajar. ¿Listo? Bueno, y finalmente tenemos lo que es la programación y planeación avanzada de las operaciones o de las actividades que yo tengo.
que le conocen como APS. Esta, digamos que es un módulo que va más allá de lo que es el MRP o el ERP, porque finalmente me va a permitir a mí, teniendo en cuenta, digamos que la hoja de ruta de producción de mi producto o de los productos, y teniendo en cuenta esa planeación o esas órdenes, ¿cómo voy a programar yo mi planta? ¿Listo? Muchas empresas, sobre todo cuando son pequeñas empresas, dejan esa programación a criterio del que va a producir. Es decir, llega el supervisor, mira cuál es la planeación que se tiene, cuáles son los pedidos que se tienen, y a partir de la disponibilidad, a partir de la cantidad, es que hace la programación. Lo ideal, y por eso está este curso y esta unidad, es aprender a hacer esa programación teniendo en cuenta pues, diferentes elementos. ¿Listo? Muy bien. Vamos hasta ahí. Bien. Bien, bien. Vale. Bien, súper. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esta programación de operaciones, esto es un tema que se ha venido trabajando desde la teoría, desde la academia, porque lo que se busca es optimizar de mejor manera o en una mejor manera, optimizar esa planeación. Después nos vamos a ver que inclusive existen algoritmos que definen cuál es la ruta más óptima. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de hacerlo un poco más amplio o le metemos más operaciones o le metemos más, ya no es lo más óptimo. Sin embargo, como les dije ahora, existe lo que son los modelos metaheurísticos, que esa sí me va a permitir, digamos, una optimización mayor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esos modelos, cuando hablamos de esa programación, tenemos que tener en cuenta los siguientes factores, que son las características de un modelo de programación de producción. ¿Listo? Entonces, lo primero es, debemos considerar cuánto es el número de recursos o el número de máquinas que cuenta mi planta, y cada una de estas máquinas, cómo está configurada. Es decir, si es una planta de confección, por ejemplo, entonces, cuáles son las planas, cuáles son las fileteadoras, cuáles son las recubridoras, que me va a permitir, digamos, hacer la programación de una mejor manera. De igual medida, tenemos la configuración de planta. En la configuración de planta es donde entra todo lo concerniente a la distribución, sí, a la distribución de planta como tal, que eso ya ustedes lo deben haber visto en una asignatura con el profesor Omar. ¿Listo? Y el nivel de automatización. Este es muy importante porque finalmente cuando yo tengo, entre más automatizada sea mi planta, menos restricciones o menos, digamos que requerimientos en la programación voy a tener. ¿Listo? De igual manera, vamos a utilizar esta terminología. El recurso, es decir, la máquina, le vamos a identificar con la letra M, y los trabajos, que finalmente los trabajos terminan siendo, digamos que el lote aquí va a ser independiente del tipo de producto, sino que simplemente lo vamos a llamar lotes, va a estar, digamos que con la letra J, que es de su palabra en inglés, jobs. ¿Listo? Es M y J, importante tener en cuenta. Bueno, otros datos para tener en cuenta. Un minutico, por favor. Bueno, bien. Entonces, otros datos para tener en cuenta. Tenemos lo concerniente a los datos estáticos. Los datos estáticos corresponden a aquellos, digamos que información que yo voy a necesitar que no cambia en el tiempo. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí, señor. Ah, bueno, un letrerito raro. Bueno, ¿cuáles son los datos? Entonces tenemos el P, que P corresponde al tiempo de procesamiento. Ahí se fue. ¿Qué es el tiempo de procesamiento? Es el tiempo que se demora un lote
ya sin importar el tipo de producto, en ser fabricado, en ser procesado. ¿Es? Este dato, digamos que es muy importante porque es el que me va a permitir a mí identificar cuánto es el tiempo que mi producto o mi lote va a ser producido. Ahora, cuando lo empezamos a hacer ejercicios o ejemplos, los vamos a trabajar mejor. ¿Listo? Un segundo dato es la fecha de llegada, es decir, en qué momento, bueno, lo identificamos con la letra R, y es en qué momento yo puedo disponer de un lote para ser procesado, para ser producido. Me explico. Digamos que yo necesito producir, a ver, un ejemplo, yo necesito producir una torta, ¿sí? Trabajo en Bimbo y, o bueno, en otra más nacional, trabajo en Comapan y necesito producir ponques, ¿sí? El, para yo poder, digamos, que producir mi lote, necesito, digamos, de la materia prima, el huevo, la harina, y al no tener, digamos, que esa materia prima en mi planta, cuando yo pueda disponer de esa, es la fecha de llegada. ¿Listo? Hay algunas otras plantas de producción que utilizan son los productos intermedios. Los productos intermedios son aquellos productos que están semi elaborados, que los tienen en stand-by para que al momento de producir el producto final verdadero, ese tiempo de procesamiento sea menor. Entonces, cuando yo dispongo de ese producto intermedio, al momento en que yo disponga de ella es la fecha de llegada. Es importante también tener en cuenta esa, aunque no es tan utilizada. Bueno, otra es la fecha prevista de entrega, la due date, es decir, la caracterizamos con la letra D minúscula, es cuando yo debo hacer la entrega de mi producto. Y esa, junto con P, es de los datos más importantes, de los datos estáticos más importantes, porque es la que me va a permitir a mí poder hacer la mejor programación. ¿Listo? Y tenemos otro que es el peso. El peso, si bien no es muy utilizado, a la hora, digamos que de la producción real, sí lo es. ¿Por qué? Porque muchas veces hay clientes que son más importantes o hay clientes, digamos, que son como los preferenciales, los cuales se le tiene que correr más que a otros. Entonces, cuando nosotros le damos un valor, peso, ¿aló? ¿Quién me iba a hablar? Bueno, escuché como que alguien me iba a decir algo, pero bueno. Entonces, cuando tenemos ese peso, cuando yo le doy un peso diferente al tipo de producto o al tipo de cliente, es ahí donde realmente es interesante o es necesario pues, a la hora de programar. ¿Listo? Bueno, datos estáticos. Tenemos entonces ya los datos dinámicos, que estos ya de acuerdo al tipo de... ¿Aló? Qué pena, se me cayó el internet primera vez. Hola, Profe, Marco. nos quedamos en peso. Sí, listo, muy bien. Ahora sí, entonces, ¿qué hablan en peso? Ah, estaba yo hablando. Sí, Muy bien, entonces, ¿qué corresponde al peso? El peso es cuando yo, dentro de mi programación, tengo algún cliente o algún producto que es especial o es más importante que otro tipo de producto. Entonces, a la hora de programar, yo debo de darle más importancia o mayor, pues lo tengo que producir más rápido o darle mayor prioridad que a los demás. Entonces, por eso a veces en planta de producción se necesita darle lo que es el peso. Para poner un ejemplo, una empresa que trabajé de pinturas, voy a basar bastante en esa empresa porque lo puedo, pues tengo muy fresco lo que es el proceso productivo. En esta empresa, el cliente preferencial era Sofasa, porque finalmente Sofasa eligió a esta empresa para ser su proveedora única. Pero con el, digamos que con el compromiso de que si la planta de producción de Sofasa
de la planta de ensamble de Sofasa se paraba por culpa de la pintura, esta empresa tenía que asumir el costo. Y el costo era que por una hora de paro tenía que pagarle a Sofasa casi 40 millones de pesos. Entonces era pues un valor demasiado alto. Entonces, obviamente, todo producto que iba a despacharse a Sofasa era el que le daba mayor peso. ¿Ves? Si esto en la teoría pues, no es tan utilizado en aspectos, digamos que reales o en plantas reales, sí lo es. Por eso es fundamental tenerlo ahí y considerarlo. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos los datos dinámicos. Los datos dinámicos son aquella información que cambia o que varía a medida que yo vaya realizando la programación. ¿Listo? Entonces, el primero es el tiempo de completitud o el tiempo de terminación. Es decir, dentro de mi programación, no solamente de un lote, sino de todo lo que yo voy a programar, llámese en un día, llámese en una hora, o la X unidad de tiempo que yo le dé, cuánto es el tiempo de completitud de esa programación. Y eso lo denominamos con la letra C mayúscula. ¿Listo? Está el tiempo de flujo, no está utilizado, pero también pues, lo tenemos. Es el tiempo de completitud menos el tiempo de llegada del producto. Es decir, ¿cuánto tiempo me demoro yo en producir esa programación que definí, pero quitándole el tiempo o la fecha pues, de llegada que yo puedo disponer de ese producto? Tenemos el lateness que considera a la demora. Este, digamos que es otro de los datos dinámicos más utilizados, porque muchas veces se programa una planta teniendo en cuenta el menos tiempo de demora posible. ¿Ves? Y esa demora, que la denominamos con la letra L, de su palabra en inglés, lateness, corresponde al tiempo de completitud menos la fecha prevista. Es decir, ¿cuánto es el tiempo que me demoro yo en terminar mi programación menos la fecha que yo tengo prevista de entrega? ¿Listo? Entonces, miren que si bien estos son constantes, lo que es el tiempo de procesamiento y la fecha prevista, nosotros lo que vamos a programar es de acuerdo a este tiempo de completitud, que ya es una variable, más estos otros. Que en este caso, digamos que lo que es demora es lo más utilizado. Hay otros datos que después lo vamos a mirar, que es la tardanza, está el earliness, es decir, el tiempo de mayor, no sé si esta palabra existe en español, mayor tempranez dentro del proceso, entre otros. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la anotación para poder identificar este tipo de modelos? Un minuto, por favor. Bueno, muy bien. Qué pena, pues que tengo a los niños bien alborotados, entonces no me están dejando recibir clases. Para cara de gustar, Laura también está aquí de estudiante, entonces qué menos, pues. Bueno, bien, qué pena con ustedes. Entonces, seguimos, la anotación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del modelo de programación de producción, y lo pueden encontrar en cualquier bibliografía o lo pueden encontrar también en aquellas plantas que utilizan la teoría para poder programar, utilizan, digamos, que esta manera de notarse o de anotar. Entonces está alfa, que alfa concierne a cuáles son las máquinas y los tipos de máquina y todo lo concerniente a la maquinaria dentro de mi planta de producción. Tengo a beta, que beta está, digamos que definida sobre las características propias de mi planta de producción y teniendo en cuenta sobre todo las restricciones de esta planta. ¿Listo? Y tenemos a gamma, que es cuál es el objetivo dentro de mi programación. ¿Será que mi objetivo es minimizar la demora,
mi objetivo es tener los menos trabajos tardíos dentro de la planta, ¿sí? Entre otros. Bueno, muy bien. Miremos casos puntuales de lo que es el entorno de las máquinas. Entonces, es muy posible que cuando yo vaya a programar me encuentre que existen una sola máquina dentro de mi planta de producción. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo soy, a ver, ¿cuál? Un ejemplo de una sola máquina. Eh, una empresa que hace pulpas, ellos manejan una sola máquina que lo que hace es meten la fruta en una olla y esa olla lo que hace es, pues lo calienta y ahí le saca la pulpa en sí. Cuando yo dentro de mi planta de producción solamente tengo una máquina, entonces a ese caso se le pone como el número uno. Digamos que este es el modelo más sencillo que hay, porque yo solamente tengo que programar una máquina versus una cantidad n de lotes. ¿Listo? Pero también puede ser que yo tenga varias máquinas en paralelas que son idénticas entre sí. Me explico. Digamos que trabajamos en una planta de confección y en la planta de confección yo tengo solamente dos planas. ¿Listo? O dos planas y dos fileteadoras, por decir algo. Entonces, en ese caso, quieren decir que yo, con ambas planas, yo puedo disponer de cualquiera de ellas porque tienen la misma función. Y a esta se le conoce entonces como PM, siendo M el número de máquinas que yo tengo paralelas. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo que les di de la planta de producción con dos planas, en ese caso, a la hora de hacer la anotación, la puedo considerar como P2, porque finalmente son dos máquinas que están en paralelas y son iguales. ¿Listo? Pero también puede suceder, vamos a ver que cada una de estas tiene un nivel de complejidad mayor, que tengo máquinas que trabajan en paralelo, pero son a diferentes velocidades. Entonces, siguiendo el ejemplo de confección, yo tengo una plana, pero tengo una plana electrónica. Entonces, en ese caso, a la hora de programar, yo no puedo, digamos que, tener la misma programación que si fuera PM, porque finalmente la máquina que sea electrónica va a trabajar mucho más rápido. Entonces, a esa se le conoce como tipo QM. ¿Listo? Siendo M el número de máquinas que están en paralelo. Bueno, está el RM. El RM es lo concerniente a máquinas que todavía siguen siendo en paralelo, pero no están relacionadas entre sí. Me explico. Tengo una plana, tengo una fileteadora y cada uno, digamos que está para hacer un diferente lote o diferente producto, que a la hora de programar yo no puedo combinarlas. ¿Listo? Ese también es una forma de programar y está considerado como R y el número de máquinas que se encuentran en paralelo no relacionadas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bien. Bien, bien. Muy bien. Pasamos entonces a hablar sobre Flow Shop. El Flow Shop es cuando mi planta de producción trabaja en flujo y esta es de las más utilizadas. Es decir, cuando yo tengo una distribución en la planta donde cada una de las máquinas tienen una función específica dentro del proceso productivo. Entonces, la empresa de confección que estamos hablando, entonces tengo lo que es la plana, tengo la fileteadora y luego tengo una recubridora. Y trabajan ese como una especie de flujo. ¿Listo? Aquí me detengo y doy paso a, por ejemplo, a Gloria que nos hable sobre cómo es la planta de producción de donde trabaja ella, para que podamos de una vez identificar qué tipo de casos de alfa es. Bueno, la planta produce peluches. Entonces, cada área pues está separada, el área de corte, el área de confección, y tiene pues sus máquinas específicas. Pues ya trabajan con, pues, ¿cómo quiere que le especifique, Marco?
No, Así, tiene área de corte. ¿Y en corte cuántas exacto. cortadoras tiene? Hay una cortadora láser, está el troquel y ya el corte manual. Listo. Y si a la hora, bueno, ¿tú trabajas ahí en corte o trabajas en producción? No, lo que pasa es que es una empresa pequeña, entonces digamos que todo eso compone el área de producción, Ok. Entonces, todo. enfoquémonos ahí en corte. Digamos que llega ¿qué materia prima utilizan? Materia prima, Sí. tela, Tela normal. sí, tela para peluches, Ah, bueno, tela. tela que es suavecita, hay varias referencias. Sí. Listo, entonces llega ese material o llega esa tela y ¿dónde llega primero? ¿A la cortadora láser o a la manual o a la troqueladora? Depende de, Sí, depende digamos del peluche que van a cortar, ¿cierto? sí. Igual la tela que llega No, a está la bien. cortadora láser, ¿cómo? Ahí está Carlos. No, estamos en clase. Ah, para que le dijera que la llevara a la cancha y le tomara fotos a todo ese basurero que hay para mandar a recogerlo. Eso, tenés el micrófono abierto. Haciendo política. Bueno, entonces estaba diciendo Ahora que el área pues silenciar. depende. Ya lo silencié, listo. Ahora sí, Gloria, qué pena. Entonces, digamos que depende del peluche que se vaya a cortar, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, normalmente el trazo se hace de los cuerpos grandes, ¿cierto? Eso es lo que se corta manualmente. Y ya pues en la cortadora, no es que todo depende, o sea, todo se puede cortar en el láser, depende de la cantidad que yo necesite. Si yo programo un corte, digamos, de 600 unidades, se utiliza pues el corte manual. Y si yo necesito solo 10 unidades, en la láser, que es más rápido, por decirlo así. listo. ¿Y la troqueladora se utiliza después de estas dos cortadoras? No, lo que pasa es que eso no va como en línea, que primero utilizo la láser, no, esos son casos específicos. La troqueladora la uso para cortar cojines o piecitas de peluches muy pequeñitas, por ejemplo, deditos o apliquecitos, pues apliques de ojos. Listo. Entonces, ahí vamos a mirar esa parte de cortadora. Después miramos la parte de producción. Entonces, en ese caso, tenemos, digamos que dos máquinas paralelas, ¿no? De hecho, son tres máquinas paralelas, las cuales se pueden considerar que son a diferentes velocidades. ¿Listo? Entonces, en ese caso sería QM. Sin embargo, la troqueladora es una máquina que puede estar en paralelo, pero no es relacionada con las otras dos. Porque de acuerdo a lo que dijo Gloria, esa troqueladora solamente es utilizada para algún tipo de tela en específico. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que en ese caso, en el caso pues particular de la planta cortadora, tenemos dos casos de alfa. Una es tipo QM y la otra es tipo RM. En este caso sería Q2, porque son dos máquinas en paralelo con diferentes velocidades, y en este otro caso sería R2. ¿Por qué R2? Y es muy importante y muy bueno que nos llegó este ejemplo, porque las máquinas que están en paralelo con diferentes velocidades, que en este caso son las cortadoras, se va a considerar como si fueran una sola familia, un solo grupo. Y el otro R o la otra máquina en paralelo no relacionada es la troqueladora. Muy bien, listo. ¿Qué quiere Profe, decir? una pregunta. Sí, claro. Dale. Cuando dices que las máquinas en paralelo con diferentes velocidades, al tener en cuenta que la cortadora láser es automatizada y la cortadora vertical es manual, igual se siguen considerando como si fueran uniformes. Como si fueran paralelas idénticas. Sí, como si fueran QM, sí. Sí, porque finalmente ambas tienen la misma función. Es decir, yo podría, ¿cómo se dice? Yo podría cortar 600 unidades en la láser o yo podría cortar esas 25 unidades en la manual. ¿O no, Gloria? Sí, pero
digamos que ese caso específico sería más fácil cortar esas 600 unidades, un corte manual, porque se pueden tirar pues varias capas. Cuando me refiero a capas es poner una tela encima de la otra. Sí. Entonces el corte se hace pues encima de la tela en un papel y ya pues empieza a cortar pieza por pieza. A diferencia del corte en la láser. Digamos que la láser tiene una capacidad, ¿cierto? Tiene un área de corte, ¿cierto? Entonces, digamos que podría cortar ahí solo 3, 4, 5 unidades. Entonces no sería pues como lo mismo. Pero finalmente, Digamos si estoy hablando de peluches completos. listo, pero finalmente a lo que me refiero y por qué lo estamos considerando como QM es porque sin importar, porque eso lo vamos a ver en las restricciones, en las capacidades, las dos me sirven para la misma función y es realizar el corte. Que una la haga más rápido que la otra o que la una la haga con mayor capacidad que la otra, pues ahí sí sería diferente. Pero por lo menos a lo que estamos nosotros aquí mirando es que son dos máquinas que están en paralelo porque finalmente una no le pasa a la otra o no continúa con la otra y son en diferentes velocidades. ¿Listo? ¿Qué preguntó fue Nelson, cierto? ¿O quién Sí, preguntó? profe, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, cuando hablamos de Flow Shop, es cuando finalmente yo tengo dentro de mi planta de producción primero una subárea con unas máquinas en específico, luego ese producto, ese lote tiene que pasar a otra área, luego tiene que pasar a otra área para quedar el producto terminado. ¿Listo? A ese se le conoce como Flow Shop. Y la M concierne al número de máquinas que debe realizar el producto o el lote para poderse terminar. ¿Listo? Cuando hablamos de flow shop flexible, que está definido por las letras FFS, es cuando yo tengo también un producto que está en flujo, que está en proceso, pero tengo la posibilidad de empezar en cualquier parte. Y pongo el ejemplo. Es más, venga, yo trato de abrir acá. Yo abro un archivito en Excel para que nos quede más fácil. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente situación. Ay, a ver si esto me deja pues. Tenemos lo siguiente. Si es una sola máquina, ¿esto es qué? ¿Cómo le podemos llamar a esta una sola máquina? Simple. Máquina simple, ¿no? Máquina simple, muy bien. Espérate que se me dañó esto. Ay, 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 se me pasó con esto. Es que yo. Listo, ya hice. Ay, Esta otra cosita que está haciendo Está bien eso. bueno, antes yo organizo esto aquí para que... Ay, no. ahí está la Ah, pero no, yo creo que ahorita. Mirar aquí cómo me va con esto. Bueno, ahí sí me están viendo la pantallita de Excel. Esto está... Sí, profe, ahí se ve. Listo, muy bien. Sí, ahí se ve súper. Está dando para hacer el Excel, no sé. Ya yo cierro esto y lo vuelvo a abrir porque como que no me está dejando utilizar las cosas.
Bueno, ahora sí, vamos a ver si aquí se me funciona esto. Bueno, ya voy a compartirlo nuevamente acá. Entonces, para que nos quede como claro el ejemplo, entonces tenemos lo siguiente. Aquí dibujo acá, muy bien. Entonces, cuando tengo este tipo de producto, este tipo, perdón, de flow shop, entonces, acuerdan que esta es la manera como se hace la anotación. Yo la organizo acá. Les doy. Dice, entonces, cuando tenemos una sola máquina, este sería máquina simple, que se hace la anotación, es como si fuera un solo, pues el 1, ¿sí? Si en caso tal fuera dos máquinas que son similares, y son idénticas y son similares, es decir, tienen exactamente la misma función, a esta se le conoce como, ¿cómo le conoce? Máquinas PM. paralelas idénticas. Máquinas paralelas idénticas, es decir, sería PM, que en este caso, ¿qué número sería la M? 2. 2, muy bien, P2 porque son dos máquinas, ¿listo? Pero también entonces tenemos la otra que concierne a cuando son máquinas paralelas no idénticas. Ahí venga. Máquinas paralelas no idénticas. En ese caso sería Q2, ¿listo? Porque son dos y digamos que son diferentes, son similares, pero da diferentes velocidades, ¿listo? Y tenemos cuando son de diferentes velocidades, son máquinas que son paralelas no relacionadas. ¿Qué ese cuál es? RM. RM. M, que en este caso sería R2, ¿listo? Hasta ahí, claro, ¿sí o qué? Bueno, sin embargo, también, y este digamos que es el más utilizado, y es cuando yo tengo dentro de mi planta de producción, yo tengo máquinas que son o trabajan es en paralelo. Es decir, son máquinas que finalmente lo que para poder realizar o terminar el producto necesita pasar por varias etapas. ¿Listo? Cuando es así en flujo y el flujo ya lo tengo determinado, entonces se le conoce como FM, que sería flow shop. En este caso, ¿cuánto sería el flow? En el ejemplo que 3. estoy, F3, muy bien. Sería, No entendí qué es Flow Show. ¿cómo? ¿Me explica por favor otra vez eso? Sí, a flow shop concierne a cuando yo tengo, o cuando mi programación lo debo hacer en una planta de producción que trabaja en proceso o en flujo. Es decir, en este ejemplo tenemos que yo debo trabajar, digamos, la plana, de la plana paso a la fileteadora y de la fileteadora paso a la recubridora. O hablando de una empresa de pinturas, por ejemplo, empiezo en la empastadora, de ahí paso a molienda y de molienda paso a a dilución, por ejemplo. En el ejemplo, O sea, en línea, o sea, en línea, ¿cierto? exactamente, en línea. Línea y que sean diferentes. Que sean diferentes, sí. Porque si finalmente yo, digamos, que tengo aquí una plana, pero también tengo otra plana acá, ya no podríamos considerarlo un flow shop porque yo puedo utilizar la plana, empezar la que tengo aquí de segunda, empezarlo en un producto acá y luego pasarla acá y luego acá, ¿sí?
que ese es el caso que habíamos visto, que es LFFS, que es el Flow, el Flexible Flow Shop, es decir, la posibilidad de poder programar en flujo, pero empezando en cualquier parte. ¿Listo? Dicho de otra manera, y voy a poner un ejemplo que el que sepa no me vaya a gozar. Yo voy a hacer un pantalón y yo voy a hacer un blue jean. Yo podría empezar con una plana y luego pasarle a la fileteadora y luego a la recubridora, por decir algo, o yo podría empezar a hacer otro pantalón, otro blue jean parecido, lo puedo empezar desde la fileteadora, luego lo paso a la plana y termino de recubridora. O podría darse el caso de que yo podría programar primero la recubridora, luego la fileteadora y luego la plana. Cuando yo puedo jugar, cuando yo puedo programar cualquiera de esas máquinas de primero, pues, sin importar el orden, esa es la que se le conoce como Flexible Flow Shop, porque finalmente vienen encadenadas, vienen en línea, pero yo puedo programarlo de diferente manera. Pues no hay ningún problema que primero tengo que empezar con esa máquina, no. Muy diferente a, por ejemplo, lo que nos estaba contando Gloria, y es que ellos primero tienen que cortar para luego empezar a hacer todo el proceso de producción con las máquinas que tengan. ¿Listo? Bueno, hasta ahí bien. Vamos entonces a seguir. Listo, entonces ya hemos visto Flow Shop, Flexible. Cuando hablamos de Open Shop es cuando mi planta de producción no tiene, digamos, que ningún proceso. Yo puedo utilizar cualquier máquina, puedo utilizarla en cualquier momento y la puedo programar en cualquier momento. Ese Open Shop, digamos que es utilizado cuando yo tengo muchos tipos diferentes de maquinaria y muchos tipos diferentes de procesos, donde yo tengo que, a la hora de programar, empezar a combinar cada uno de esos lotes. Y voy a poner el ejemplo. Gloria ahorita estaba hablando sobre que era diferente hacer un producto con, ¿me ayudas, Gloria, porfa? Con un oso, por ejemplo, a otro producto, otro peluche. Sí, claro, tienen procesos diferentes. Pues todo en la empresa pues está orientada al proceso, ¿cierto? Sí. Todo empieza en el área de corte, después de área de corte sigue confección, luego sigue rellenadora y luego terminación. Pero hay algunos productos que no necesariamente empiezan en el corte. Hay unos que primero se tiene que hacer un bordado. Por ejemplo, si tienen una pieza bordada, entonces empieza el proceso en el bordado y después de bordado ahí sí pasa a confección. Entonces todo se hace pues secuencialmente. Bueno, en ese caso realmente todavía sigue siendo Flow Shop, pero en el caso de Open Shop yo tengo diferentes maquinarias y yo puedo programarlas sin utilizar, digamos, una secuencia lineal fija. Es decir, yo podría, digamos, en el ejemplo hipotético de lo que está hablando Gloria, yo podría haber comenzado con rellenado y luego cortado, por decir algo. Si ese fuera el caso, sería un tipo Open Shop, donde finalmente la M, al igual que las anteriores, es el número de máquinas que yo tengo. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, yo no entendí porque es que eso fue lo mismo que usted dijo ahorita al utilizar el orden diferente de las máquinas, que usted puede iniciar con la operación de cualquier máquina, así hubiera, pues así fueran idénticas o así hubiera como una línea pues de producción. Listo, tienes razón, yo lo explico de diferente manera. Cuando hablamos de, por ejemplo, el Flexible Flow Shop, es cuando yo puedo, yo saco este de acá, ahí no me dejo moverlo. Listo, lo tiré. Es cuando yo tengo, digamos que un proceso, supongamos, voy a hacer la referencia, voy a hacer un blue jean, un jean. Entonces, el jean, lo primero que yo hago es una plana, ¿sí? Luego de la plana debo hacer una fileteadora.
y luego yo hago una recubridora. Recubridora, listo. Ese es el proceso lineal, listo. Sin embargo, yo podría, dentro del Flexible Flow Shop, yo podría comenzar con la fileteadora, luego le puedo hacer la plana y luego le puedo pasar la recubridora, ¿listo? Cuando hablamos de FFS puede ser el orden que yo quiera, pero siempre voy a utilizar estas tres, ¿listo? Cuando ya lo que voy a trabajar es un Open Shop, es decir, el OM, que en este ejemplo sería 1.3. En ese caso, yo no tengo un proceso fijo, es decir, si yo hipotéticamente este gen lo estoy produciendo a partir de lo 3, quiere decir que yo en cualquier momento utilizo solamente fileteadora o recubridora. O en cualquier momento solamente voy a utilizar plana o recubridora, ¿sí? Es decir, el flujo puede cambiar y puede variar sin importar quién va de primero, sin importar quién va de segundo, que eso es similar al FFS, pero yo ya digamos que con el Open Shop ya va a cambiar, no cambia solo el orden, sino que también puede cambiar el número de máquinas a utilizar. Sí, es una diferencia bastante sutil, pero la existe, pues la hay. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí, ahí ya queda más claro. Perfecto. Ahí Excel sirve también para hacer ese tipo de dibujitos. Bueno, vamos para acá. Bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad en una planta de producción? En una planta de producción, una planta de manufactura, finalmente no es, digamos, que solamente es PM o solamente es QM, sino que va a haber una combinación dependiendo de las características de cada planta. ¿Listo? En la planta de pinturas, la que les estaba dando yo como un ejemplo ahorita previo, ellos utilizan todo, digamos, que un tipo de flow shop. Pero ese flow shop, de entre cada uno de las subáreas o de los procesos, manejan o PM o QM. Es decir, en ese tipo de plantas uno puede decir que es un flow shop, que es un F3, pero en cada una de ellas tengo un P3, por ejemplo, o un CO2, ¿sí? O un R4, por ejemplo. Que eso lo que me está diciendo es una combinación de cada uno de esos modelos. ¿Es? Bueno, muy bien. Pasamos entonces a trabajar lo que es ya las restricciones. Vimos el entorno de máquinas, que el entorno de máquinas es el que me va a definir a mí cuál es el tipo de proceso que yo tengo. Ahora, existen unas restricciones, que esas restricciones pueden variar dependiendo del tipo de proceso. ¿Listo? Cuando les hablé ahorita sobre la planeación de salones, dentro de las dificultades que tuvimos a la hora de programar fueron exactamente estos tipos de restricciones, porque ahí teníamos que considerar primero la no disponibilidad bueno, el tamaño, esa es una. La otra puede ser también, aquí es que hay algunos profesores, que eso sucedió, algunos profesores de Derecho no querían dictar en el edificio central, sino que tenía que ser en el edificio de Derecho, por ejemplo. Entonces, esas eran restricciones que había que considerar. ¿Listo? En una planta de producción también tenemos las más comunes o las que más se pueden evidenciar y que en la literatura ya las tienen, digamos que recogidas, son las siguientes. La primera, ya la hemos visto, es la fecha de liberación, es decir, la fecha en la cual yo puedo disponer de la totalidad de la materia prima para realizar la programación. ¿Listo? Esa, si bien no es tan, bueno, no me ha tocado a mí por experiencia, no he tenido, digamos que ese tipo de restricción es muy común, porque finalmente las plantas que yo he trabajado para poder, digamos que disminuir o eliminar esa fecha de liberación, para eso crearon los productos intermedios, porque los productos intermedios lo que hacen es minimizar ese tiempo. ¿Listo? Bueno, tenemos otra que es el SJK,
que corresponde a setup. Cuando hablamos de JK, J es el tipo de trabajo, el número de trabajos, y K es como la constante, que en este caso está dado es por el tiempo en sí. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando nos encontremos con este tipo de restricción, yo requiero de unos tiempos previos a la producción, previos a la programación, que esos tiempos deben estar, digamos que, definidos ahí. Me desenredo, que como que no dije nada con lo que dije ahí. Ustedes han visto que cuando yo voy a preparar una máquina, por ejemplo, una plana, cuando yo voy a empezar a producir una plana, yo tengo que darle un tiempo para cambiar el hilo, para, digamos, el hilo, en ese momento está hilo negro y necesito hilo rojo. Tengo que definir un tiempo para cambiar ese hilo, o tengo que calentarlo, también puede ser un tiempo de preparación, o también puede ser, a ver cuál. El caso, por ejemplo, de pinturas, cuando yo pinto, La aguja. o el cambio de aguja, ¿sí? Entonces, son tiempos que son para preparar la máquina antes del comienzo de la producción. Y muchas veces ese tiempo ya están predefinidos. De hecho, cuando miremos ahorita no, en la tercera semana, veamos TPS, vamos a ver que una de las actividades de TPS, una de las herramientas es el SMED. El SMED es cómo yo puedo lograr hacer cambio de lote y que ese tiempo sea lo menor, ¿sí? Pues a un solo dígito. Entonces, cuando tengo dentro de mi planta de producción esa situación, la restricción es SJK, donde J es el número de lotes y K es el tiempo que se puede llevar. ¿Listo? Bueno, tenemos interrupciones, es decir, cuando yo comienzo mi proceso, pero lo tengo que interrumpir debido a algún tiempo por ejemplo, sale hora de descanso o hora de almuerzo, eso es una interrupción. Y son interrupciones a la hora de programar que ya están programadas. ¿Listo? Bueno, ese es PRMP, que es interrupciones. Tengo PREC, que son cuando yo requiero de una precedencia antes de comenzar a programar. Y eso se da principalmente cuando tengo procesos en línea. Y vuelvo y me remito al ejemplo de Gloria. Cuando yo voy a empezar a llenar, pues ya a rellenar el peluche, yo previamente tenía que haber hecho todo un proceso de confección, previamente tenía que haber hecho un proceso de corte. ¿Listo? Entonces, cuando me sucede ese tipo de flujo, yo tengo, digamos, que una restricción de precedencia. ¿Listo? Y se le conoce como la letra PREC. No se le da nada más, simplemente a la hora de hacer la anotación, con PREC, ya sé que a la hora de programar tengo que tener en cuenta esa precedencia. ¿Listo? Bueno, breakdowns es cuando dentro de mi proceso yo tengo que hacer cambios, es decir, debo hacer un paro para hacerle cambios al mismo proceso. Por poner un ejemplo, se me quebró la aguja, o esa aguja, estoy confeccionando blue jean y hay que hacerle cambio de aguja inmediato o dentro del mismo proceso. A este se le conoce como breakdown. ¿Listo? Bueno, tengo otra restricción que es MJ, que es cuando yo sí o sí requiero de un tipo de máquina para poder proseguir. Me explico. Yo tengo, a ver cuál. Démosle paso a Vanessa para que Vanessa nos cuente su proceso productivo y también podamos sacar ejemplos de ahí. Vanessa, te escuchamos. Hola, profe. Hola. ¿Sí me escuchan? Bueno, pues en la empresa donde yo trabajo, nosotros manejamos, es una empresa textilera, manufacturera textilera.
Sí. Y nosotros teníamos el área de trazo, corte y almacenamiento de materia prima, de bodega, ¿cierto? Sí. Pero ya no lo manejamos así, lo manejamos por medio de tercerización, o sea, por medio de los proveedores. Perfecto. Entonces, en la empresa solo se maneja el área de almacenamiento, que es el recibo o despacho. Tenemos el laboratorio de materias primas, que es donde se revisa como toda la calidad de las telas. El área de diseño, producto terminado, y un taller de muestras, que es donde están las máquinas como de producción, de donde se desarrollan muestras con las que se va a salir como lo que va a salir en la producción. Y tenemos el área de diseño. Sí. Bueno, pues, Y ya. ¿es solo textil o es confección también? Solo textil, solo que en la parte del taller como de muestras se confecciona también pues prendas, pero no en cantidades grandes, por eso se llama taller de muestras, porque son muestras que se le hacen a la producción antes de salir. Listo, perfecto. Pero vamos a coger... Y también Sí, dale, qué pena. no, tranquilo. Con ese taller también trabajamos, hay veces producciones, no muy grandes, pero pues pequeñas. Y producciones de ropa, normal. Sí, señor, de ropa. Ok, bueno, ahí hay mucho tela para donde cortar, literal. Vamos a coger el proceso inicial, que es el de textil. ¿Listo? Es cuando tenemos la textilera, ahí hay tres, ahí nos mencionó Vanessa, tres procesos o tres áreas. Una que es el área de trazado, el otro que es la parte de corte y finalmente la parte de almacenamiento. ¿Listo? ¿Qué tipo de entorno de máquinas es? ¿Alguien que me conteste? Pero lineal. Es lineal, es decir, es F3, es flow shop, muy bien. Ahora, ¿será que existe algún tipo de restricción en ese caso? Me explico, ¿será que todas las telas o algún tipo de tela en especial, algún tipo de lote en especial, debo pasarlo por un corte en específico para poderlo trabajar? Vanessa. Pero ahí no aplica también el cambio de colores de tela o el cambio de la tela como tal. También serían restricciones, porque depende de lo que vaya a hacer. Y en ese caso sería un SJK. Aunque en ese caso el cambio de tela, sí, porque finalmente es un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. Entonces ahí podríamos hablar que tiene un setup como restricción. ¿Listo? A la Y hora... también no aplica ese de liberación, no está ahí. Es el de liberación, yo quedé con una duda, es que genera como una dependencia de otra, pues, de como otra máquina, de otro material. Ahí no sería también como esa dependencia en liberación de otras máquinas. Muy ¿O no? buena pregunta, Hernán. Resulta que cuando hablamos de fecha de liberación es cuando, sí, es una precedencia, pero una precedencia por fuera de nuestra planta. Es decir, por ejemplo, en el caso de almacenamiento, como lo está haciendo actualmente esa planta o esa empresa, ellos están dependiendo de un tercero para poder realizar la planeación o la programación del almacén. ¿Listo? Entonces, en ese caso se podría considerar como RJ porque es una fecha, pues, la fecha que deben esperar para que esté lista esa tela para ser almacenada. ¿Listo? Si fuera al interior, porque mire que todo igual eso lo manejamos en línea, si es al interior de la planta, ya no lo manejamos como fecha de liberación, sino como una restricción de precedencia. ¿Listo? Gracias, Hernán, ahí por el comentario me ayuda como a enfatizar más la diferencia entre ambas. Listo, gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de elegibilidad de máquinas, es cuando yo sí o sí debo pasar mi lote por una máquina en específica. Y me toca, si hay cola, me toca hacer, digamos que una espera ahí para poderlo trabajar.
Ese también se da mucho porque finalmente a veces existe una máquina que es el cuello de botella y es la máquina especial. ¿Listo? Bueno, tenemos la permutación, que la permutación es cuando dentro de la misma planta me permite cambiar el flow shop en un flexible flow shop o me permite cambiar el flow shop en un open shop, ¿sí? Es decir, esta característica o restricción es positiva porque me permite hacer ese tipo de cambios. También tenemos el no wait, que es NWT, y es cuando comienzo a producir, yo no puedo parar de producirlo porque si no se me daña el producto. Y pongo el siguiente caso. Si ustedes están haciendo torta y tuvieron que parar el tiempo de horneo y le tienen que esperar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la torta? O ya pierde torta, ya no hay torta. Si lo dejo ahí todavía en espera calentando, se quema. O si me toca sacarlo del horno o apagar el horno, no sube lo que tiene que hacer. Simplemente ya no cumple con la característica. Y ese tipo, digamos que restricción, es muy común cuando son productos químicos, farmacéuticos o alimenticios, es decir, aquellos que sus procesos no son de ensamble. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, estoy produciendo unas camisas y me toca cambiar la programación para ponerle unos buzos, yo fácilmente lo que hago es cambio el lote, es decir, cambio las camisas que estoy haciendo, le meto este setup que es el tiempo de preparación para el buzo o los sacos y comienzo esa nueva producción. Ahí no hay ningún problema. Sin embargo, cuando yo hago eso en un producto químico, se me puede dañar las características. ¿Listo? Entonces, hay algunos procesos que la restricción está más bien dados por el no wait. Muy bien. Me salto al bloqueo porque tiene algo similar, una diferencia mayor, y es cuando yo ese producto, digamos, lo terminé en el primer proceso y lo voy a pasar a la segunda máquina, yo digamos que no puedo programarle la segunda máquina hasta que ésta esté completamente libre. Es decir, la naturaleza, las características de mi producto me dice que tiene que estar en esa primera área para poder luego pasarlo a la segunda. Y venga, yo lo hago aquí en el ejemplo con Excel para que lo podamos ver mejor. ¿Listo? Voy a poner el siguiente caso. Vamos a seguir para el siguiente caso. Voy a hacer pintura, ¿sí o qué? Y la pintura tiene los siguientes procesos. Uno que se llama empastado, otro que se llama molienda y otro que se llama, dilución. ¿Listo? Realmente hay otro proceso. Voy a ponerlo acá. Les cuento que tuve la posibilidad de conseguirme la visita para la empresa que les estaba hablando, ya se llama PPG. Hablé pues con la gerente y bueno, me autorizó la visita para el semestre 2021. Y justamente hablé con ella ese viernes, al lunes fue lo de la contingencia. Ahí se perdieron los muchachos de ese semestre la visita. Y bueno, y ustedes también porque nos toca hacer esta contingencia. Ahora, cuando... Que la grave no la mande. No, lo que podemos hacer es para el otro semestre, si ya las circunstancias cambiaron y ya estamos en una normalidad y me permiten me autorizan la entrada pues, a esa planta, ahí mismo les aviso para que también ustedes se puedan programar y puedan ir. Porque realmente vale la pena realmente ese proceso. Y esa planta la tienen muy bien diseñada. Tanto es que la eligieron por encima de Brasil y Argentina para hacer la sede de PPG aquí en Latinoamérica. Bueno, bien, basta la publicidad a PPG. Entonces, viene lo siguiente.
Yo borro aquí este. Ah, bueno. Teniendo en cuenta, digamos que en estos momentos tenemos para hacer la pintura se requiere de un empastado, luego paso a una molienda, de ahí paso a unos tanques de dilución y finalmente a un envasado. ¿Listo? Entonces, por lo general, cuando yo voy a hacer la pasta, este empastado o a lo que se refiere es como la mezcla de todos los ingredientes para hacer la pintura. Entonces agrego ¿cómo se llama esto? Es como una resina, luego le echo un solvente, luego le echo un pigmento que es el que le da el color y lo revuelvo todo ahí. En este proceso, para yo poderlo pasar luego a molienda, entonces aquí lo que sucede es que, digamos que aquí yo acabé un lote, lo pinto de diferente cosita. El lote lo voy a poner esta carita feliz. Listo, este es un lote, listo, el lote 1. Ah, ya quedó carita triste. Lote 1. Cuando yo, digamos que lo terminé acá y libero la zona de empastado, pero molienda está ocupada, este lote va a quedar es ahí en espera. ¿Listo? Por la característica, digamos que lo puedo dejar ahí en espera. Si fuera un no wait, NWT, yo no puedo sacarlo de acá hasta que molienda esté listo. ¿Listo? Entonces, no wait quiere decir que cuando yo no puedo parar este proceso aquí, porque si lo paro se puede dañar. Es decir, yo estoy ya con el solvente, ya tengo la resina y no le he echado el pigmento. Yo tengo que esperar hasta echarle el pigmento, hasta que le dé todo el tiempo para poderlo sacar de empastado. A eso se refiere no wait. Sin embargo, la otra que vimos que es bloqueo, es que cuando yo estoy, por ejemplo, en molienda y lo voy a pasar a dilución, yo necesito que esté liberado el tanque de dilución para poderlo sacar de molienda, porque si yo lo dejo aquí en espera, el producto se me va a dañar. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras dilución no esté libre, no esté liberado, molienda va a estar ocupada con ese producto. Y a eso se le conoce como bloqueo, porque me está bloqueando esta máquina, me está bloqueando este recurso hasta que el proceso de dilución no esté bien, no esté disponible. ¿Queda clara esa parte? Sí, Así, señor. no. Es, Sí, profe, y hay un caso de flow chop porque una operación depende de la otra. exactamente, entonces en el caso sería un F4. Lo que pasa es que ya la planta realmente hay una combinación. ¿Por qué? Porque tiene 3 de empastado, 3 máquinas de empastado. Ellos tienen 2 molinos, tienen 10 tanques de dilución y es, digamos que es parte de envasado. ¿Listo? Entonces, en ese Tengo una pregunta que, bueno, de pronto me vuelvo un poquito, pero no importa. En F4, el 4 no era el número de máquinas, porque es 4 sin dilución, está en la tercera. ¿O estoy yo perdido? No, son 4 que da. 1 empastado, 2 molienda, 3 dilución, 4 envasado. Ah, ok, o sea, no importa como tal el proceso en el que esté en la máquina, sino la totalidad de las máquinas. La totalidad, exactamente. Ok, listo, gracias. En la vía real, este es un F4, un Flowshop 4, pero también es un... se me olvidó la otra, la primerita que vimos es empastado, a tocarle P, un P3 junto con un P2 junto con un P10, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que tengo una planta en flujo con 4 procesos, pero uno de los procesos está en paralelo en 3, pues de 3 en paralelo, que es el mismo empastado, pero tengo otros 2 en paralelo que es en molienda, que son 2, y tengo otros que son paralelos que son en 10. Realmente estos dos, aunque son procesos por separado, digamos que vienen en el mismo proceso porque es un mismo tanque que está, digamos, es un tanque que a la parte de abajo está del
lo voy a decir vulgarmente, está la canilla donde envasan dependiendo de las presentaciones. ¿Listo? Entonces ellos aquí en el tanque lo que hacen es, ya esa pasta que ya está molida, que ya está, digamos que con las características que debe tener, se le echa el solvente para que quede líquida. Si es base de agua, se le echa agua. Si es base solvente, se le echa otro tipo de químico. Y ellos lo manejan acá. De hecho, aquí entre dilución y envasado, también hay una especie de bloqueo. Porque si yo no lo envaso, si yo no lo tiro a envasar a los envases que ya están destinados a ser, o sí, destinados pues a ser envasados, ese tanque me va a quedar ahí en stand-by, bloqueado, hasta que yo no haga ese proceso. ¿Listo? Muchas veces, a la hora de realizar esa programación, muchas veces, como para diferenciarlo, simplemente le dicen que este es P3 y le ponen una E, en este ejemplo, una E, que es decir que ese es de empastado. Y este es un P2 que es de molienda. Y este es un P10 que es de dilución y envasado. Es una manera, pues, de hacer la anotación. ¿Listo? Muy bien. Y aquí es donde entonces vamos a mirar, ¿cuáles son las restricciones? Entonces tenemos las restricciones de precedencia, pero también tenemos las restricciones de un no wait en empastado, pero también tengo las restricciones, ¿ves? El charro me quedó como duro. Tengo las restricciones de bloqueo en molienda y en dilución. ¿Listo? ¿Queda clara la parte de hasta ahí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en una planta de pintura y ven esto, ya con eso ustedes pueden dimensionar exactamente cómo es la planta. Ya saben que manejan en flujo con 4 procesos, en el cual trabajan en paralelo 3 en empastado, 2 en molienda, 10 en dilución. ¿Listo? Y ahí, ¿cuáles son las restricciones? Precedencias, no wait y bloqueo. Con esto, digamos que con esta anotación, ustedes ya podrían realizar el proceso de programación. ¿Qué queda faltando para poder realizar ese proceso? Me devuelvo a la presentación. Queda faltando definir el objetivo. ¿Listo? ¿Qué sería gamma? Entonces, cuando hablamos de gamma, es finalmente definir cuál es la razón o qué es lo que yo voy a buscar a la hora de programar. Y esa programación puede ser el tiempo de completitud, minimizar el tiempo de completitud, es decir, de todas las formas posibles de programar, cuál es la que me va a dar menos tiempo de completitud o de terminación de todo el proceso. O el que me lleve menos tiempo de flujo, es la F. O el que me lleve menos tiempo en demora, o que me lleve menos tiempo en tardanza. Esto, la diferencia entre demora y tardanza, lo veremos ahora más, bueno, ya hoy no, mañana podemos mirarlo. O el que me minimice los trabajos tardíos, eso después lo miraremos también. ¿Listo? Dicho de otra manera, cuando hablamos de casos de gamma o casos de objetivo, es el que me va a definir a mí cuál va a ser el objetivo de mi programación. Y ya con estos 3 elementos me va a permitir a mí realizar la programación. ¿Listo? Miremos los ejemplos. Este primero, ¿qué creen ustedes? ¿A qué se refiere? ¿Alguno? El 1, ¿a qué se refiere el 1? Máquina simple. Eso. En esta planta solamente tenemos una sola máquina. ¿Listo? Tenemos restricciones. R. ¿Qué es R? Fecha de liberación. La fecha. Exactamente. Quiere decir que tenemos que esperar, para este lote tenemos que esperar un tiempo, un tiempo R. ¿Listo? Y tenemos PRMP. ¿Qué es PRMP? Interrupciones. Interrupciones. Quiere decir que en esta planta, a la hora de programar, yo debo también considerar
cuáles son las interrupciones, las posibles interrupciones. ¿Cuáles pueden ser? Lo más comunes, tiempos de descanso, paros por, a ver, ¿qué otros paros pueden haber? Bueno, descanso, está también, se me escapan otros tipos de paros. Daño de máquina no cuenta. No, porque el daño de Pero esos descansos, esas interrupciones son necesarios en la máquina o en el trabajador que esté en la máquina. puede ser una u otra, pero en este caso no se diferencia. Y viene lo siguiente. ¿Qué sucede en una planta cuando llega a las 12 del día? Por ejemplo, Gloria, las 12 del día, ¿qué sucede con lo que están haciendo? ¿Lo dejan ahí o lo terminan? Y salen a... No, lo dejan ahí y se van a almorzar. Entonces, en ese caso, es un PRMP. ¿Por qué? Porque hay una interrupción. Y yo a la hora de programar, sí o sí tengo que programar ese tiempo también. Muy diferente, hay algunos procesos que dicen no. Usted tiene que esperar a que termine de hacer ese proceso para luego terminar. ¿Listo? Que es el caso de no wait. Si aquí hubiera, en vez de PRMP, hubiera sido NWT, yo sé que a la hora de programar, yo tengo que tener en cuenta ese NWT. Porque puede suceder que yo al operario le diga, no me salgas ahora, sino que puede salir dentro de 2 horitas. La primera vez me va a decir, está bien, pero la segunda o tercera vez ya me va a poner problema. Entonces, por eso a la hora de programar, yo debo considerar la situación. ¿Listo? Bueno, y tenemos Lmax. ¿Qué quiere decir Lmax? L, ya la vimos ahorita. Demora, ¿no? Tardanza. Mora, no demora, la T es tardanza. Cuando hablamos de demora es porque finalmente yo voy a tratar de minimizar en cada una de las combinaciones que voy a tener, voy a minimizar el tiempo, mejor dicho, el que me dé el menor tiempo de demora. ¿Listo? Muy bien. Y ya para terminar por el día de hoy, entonces vamos a mirar lo siguiente. Esos objetivos o esos gamma están dados de la siguiente manera. El primero es cuando es el tiempo de completitud, es decir, si mi objetivo es minimizar el tiempo de completitud, entonces yo lo que hago es tener en cuenta cada uno de los tiempos de completitud de cada una de las combinaciones. Este realmente se ve o se entiende mucho mejor a la hora cuando empezamos a trabajar, hacer los ejercicios de una forma más gráfica. Eso lo hacemos el día de mañana. ¿Listo? Pero también está el ponderado. Mire que aquí ya estamos manejando el peso y es cuánto para cada uno de esos tiempos, cuál es el peso requerido a cada uno de ellos dependiendo del cliente. ¿Listo? Está también como objetivo el flujo, que el flujo está dado por el tiempo de completitud de cada lote por lote menos ese tiempo de release, de disponibilidad de ella. Este flujo casi no es tan utilizado, pero bueno, es una posibilidad. Está el de demora, y aquí sí me detengo la diferencia entre demora y tardanza. El de demora es cuando yo puedo determinar si a la hora de terminar mi producto está antes de la fecha prevista o después de la fecha prevista de entrega. ¿Listo? Por lo general, uno trabaja con fecha prevista de entrega anterior a esta, es decir, antes de. Pero a la hora de optimizar, uno siempre lo que trata de buscar es que tanto la demora como la tempranez, esa palabra siempre me suena bastante charra, tiendan a cero. Porque recuerden que si yo produzco un producto y lo almaceno mientras voy a entregarlo, eso me va a generar un costo que muchas veces el costo puede ser hasta mucho mayor que el de haberlo entregado tarde. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy digamos que identificar o a trabajar por medio de la demora, entonces simplemente lo que calculo es el tiempo de completitud menos la fecha de entrega. ¿Listo? Me perdonan que esto está muy teórico en estos momentos, pero ya mañana cuando empecemos a hacer los ejercicios lo vamos a entender muchísimo mejor. ¿Listo? Bueno, y la tardanza. La tardanza es cuando yo,
muy importante, cuando yo estoy haciendo la demora, yo estoy finalmente determinando la demora de cada uno de mis lotes. Entonces, si por ejemplo yo tengo 5 lotes y 3 lotes no tienen una demora positiva, yo hago aquí una cosita Excel para dejarlo más claro. Yo tengo, por ejemplo, lo siguiente. 3 lotes, P1, P2 y P3. Listo. Esta P, recuerda que es el tiempo de producción. Y no, trabajemos lo más simple y después lo complicamos. Entonces tengo, no, perdón, es el tiempo, esa es la máquina, P1 y es el D. Y tengo lotes 1, tengo lote 2, tengo lote 3 y tengo lotes 4. ¿Listo? ¿Qué me quiere decir con esta tablita que tengo acá? Me está dando a entender que yo tengo 4 lotes, 4 productos, 4 programaciones, 4 órdenes de producción, las cuales pues, pueden variar. Y con esto me está diciendo que estoy manejando máquina simple, la más sencilla. ¿Listo? Entonces tengo lo siguiente. Digamos que el lote 1 en esa máquina se demora 5. Se demora 3, se demora 2 y se demora 4. ¿Listo? Y el tiempo de entrega de este, digamos que es 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Claro hasta ahí. Esto es lo más común que vamos a manejar. ¿Qué me quiere decir esta tablita? Que yo tengo 4 lotes. De esos 4 lotes, el primer lote se demora en producir 5 horas. Vamos a ponerlo en horas, o 5 días. El segundo lote demora 3 días. El tercer lote demora 2 días. El cuarto lote demora 4 días. ¿Listo? Y la fecha de entrega es, para el primer lote me comprometí a entregarlo el día 6. En el segundo lote me comprometí a entregarlo el día 7, es el día 8 y es el día 9. ¿Listo? Entonces, cuando yo lo que estoy haciendo, que en este caso sería, yo me llevo este de allí para allá. Que en este caso, esto sería un tipo 1. Digamos que aquí no hay, esto está vacío. Y este sería L max. ¿Listo? Cuando yo tengo este, que este es muy común, me toca hacer la programación de estos 4 lotes. ¿Cuántos números de combinaciones tengo yo con 4 lotes? ¿Quién me da un valor? Es un 4 factorial. Es decir, el número de combinaciones se calcula a partir del factorial. Cuando tengo esto, quiere decir que yo tengo 1 por 2, por 3, por 4 tipos de combinaciones. Dicho 24. de manera, tengo 24 combinaciones. Profe, ¿cómo así? O Marco, ¿cómo hay qué combinaciones? Entonces, una combinación es empezar 1, 2, 3, 4. Otra combinación es hacer 1, 2, 4, 3. Otra combinación es 1, a ver cuál, 3, 2, 4. O 1, 3, 4, 2 y así sucesivamente. ¿Cuántas veces? 24. Marco, ¿qué pasa si son 10 factorial? Ya podrán decir cuánto es ese número. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de combinaciones, es que yo tengo que revisar para cada una de estas combinaciones cuál es la que me va a generar la mejor tardanza, o en este caso la mejor demora, es decir, la demora más bajita. ¿Listo? Y así es como trabajamos con esto, y es, bueno, en esa combinación, ¿cuánto me va a dar esto? Hagamos ese primero. Entonces tenemos, ¿cuánto demoro yo en producir el primer lote? Hallemos el C. ¿Cuánto me demoro yo para producir el primer lote? 5 días. 5 buenos días. Listo. 5 días. Tengo 5 días más. ¿Cuánto me demoro en producir el segundo lote? Este valor.
3, 2, 4. Eso, pero es ahí donde viene la diferencia y es, yo me demoro 3, pero le tengo que sumar el tiempo que ya me demoré produciendo el primer lote. Es decir, el tiempo de completitud de 2 es el tiempo de producción más lo que viene hacia atrás, que en este caso sería 1. Entonces aquí el tiempo de completitud sería 8, más el tiempo de completitud del lote 3 es 2, pero es 2 más lo que venía atrás, es decir, 10, 10. más el tiempo completitud de 4, que sería 4, más lo que venía atrás sería 14. ¿Listo? 14. Así es como yo encuentro la completitud. Quiere decir que si yo hago esa combinación, el tiempo de completitud total sería de 24 más 8 más 5, que sería 37. ¿Listo? Si yo lo hago de otra manera diferente, por ejemplo, un 4, 3, 2, 1, puede que el tiempo de completitud sea similar, porque ahí no hay ningún peso. También puede que no. ¿Listo? Sin embargo, lo que estamos aquí buscando es encontrar el tiempo de la demora, el lateness. ¿Y qué me dice la demora? Que es, ahorita si quieres lo revisamos, la fórmula es L igual a C menos D. ¿Listo? Quiere decir que por cada lote yo tengo que encontrar cuánto es la demora. Entonces vuelvo y hago el resultado aquí. Empiezo con el primer lote. Tiempo de completitud 5 menos 6. Entonces ahí sería menos 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya tengo lo que es el lote, lo que me demoré produciendo el primer lote, que es el día 5, lo terminé. Y lo tenía que entregar el día 6, antes me demoré un día menos, es menos 1. ¿Listo? Más lote 2, son 3, más 5 sería 8. 8 menos 7 sería más 1. ¿Listo? Más el lote 3, el lote sería 2, más 8 sería 10, menos 8 sería 2, ¿sí? Más el lote 4, que sería 10, 14, más 9, perdón, 14 menos 9 sería 5. Quiere decir que para el primer, este sería él, que para la primera combinación 1, 2, 3, 4, la demora sería 7. Marco, ¿cómo hacemos si fuera, por ejemplo, 1, 3, 2, 4? Entonces hacemos lo mismo. P sería 5, menos 6 sería menos 1. Más el 3 sería 2, más 5 sería 7. 7 menos 8 sería otro menos 1. ¿Sí? Más el 2 sería, llevo 7 más 3 sería 10, menos 7 sería 3, más 3. Y el 4, que es el último, sería 14 menos 9, sería 5. Aquí me dio una demora de 6. Si yo tuviera nomás esas dos combinaciones, ¿cuál sería la mejor? ¿A segunda se guarda menos tiempo? Exactamente. Quiere decir que yo primero voy a despachar el lote 1, luego voy a despachar el lote 3, luego el lote 2 y finalmente el lote 4. Sí, ese es mi objetivo, ¿listo? La demora. Sin embargo, viene la tardanza. Que la tardanza, ahorita vuelvo a poner la diapositiva, la tardanza lo que me está diciendo es, venga, usted aquí lo que está haciendo es, está castigando, o más que castigar, está beneficiando a aquellos que me genera mayor número de días sin demora. Es decir, entre más rápido, por ejemplo, hagamos un 4, 3, 2, 1. Que teóricamente me va a dar una demora menor. Entonces, 4, 3, 2, 1 es 4 menos 9 sería menos 5. ¿Listo? Luego, 6 menos 8 sería menos 2. Luego, 6 más 3, 9, menos 7 sería más 2. Y luego sería 14 menos 6 sería 8.
más 8. ¿Listo? Sí, me dio 3. Entonces, hipotéticamente, la demora para mí era mejor haber producido el que se llevaba menos tiempo o los que yo tenía que entregar mucho más por allá, era entregarlo ya, sin importar que al cliente 1 me le quede 8 días con entregar el producto y al cliente 2 me le demoré 2 días. Porque para esto, para este tipo de objetivo, era mucho más importante haber producido el lote 4, que iba a tener 5 días de espera, ¿listo? Esa es la demora. De la tardanza, lo que me dice es, no, venga un momentico, yo por qué voy a castigar, o perdón, voy a beneficiar a aquellos que me van a generar mayor tiempo o menos demora por lote. Entonces la tardanza me dice, no, va a ser el máximo entre el 0 y la demora. Es decir, la fórmula de la tardanza es el máximo entre 0 con la demora. ¿Listo? Dicho de otra manera, cuando yo voy a encontrar la tardanza aquí, entonces me dice, es un número negativo, entonces póngale 0 ahí. ¿Listo? Y voy y copio, digamos que eso es para que lo podamos, no, hagámoslo todo de a uno. Entonces vuelvo y cojo este lote 1, 2, 3, 4. Me dice, tiempo de producción, tiempo de procesamiento 5, menos 6, menos 1. El máximo entre 0 y menos 1. ¿Cuál es mayor? 0, ¿sí o qué? Voy para el 2. El 2 me dice que es 3, pero ya produje el 1, entonces sería 8 menos 7, entonces sí sería 1. Luego sería 10, sería 2. Y luego sería 14 más 9, sería 5. ¿Listo? Entonces, la tardanza del 1, 2, 3, 4 fue de 8. ¿Por qué? Porque este menos 1 lo volví en 8, lo volví en 0, porque es el mayor entre 0 y el número negativo. Lo mismo pasaría entre este 1, 3, 2, 4. Este 1, 3, 2, 4 me dice, el 1 es un menos 1, entonces lo pongo en 0. El 3 es un 7, es otro menos 1, que lo pongo en 0. Y ya ahí sí, el 2, que sería 5 más 2, 7 más 3, 10, aquí sería 3. Y el otro sería 14, sería 5. ¿Listo? 8. Nótense que ya la tardanza acá me está diciendo a pilas que el tiempo finalmente entre ambos es igual. Aquí yo no estoy privilegiando a estos porque me va a quedar aquí en 0. 0, 0. ¿Listo? Lo mismo pasaría entonces con esta otra combinación, que aquí en vez de ser menos 5, aquí sería 0. Y el tiempo 3 no sería menos 2, sino que sería 0. ¿Cuánto me dio? 10. Quiere decir que si yo lo voy a hacer por tardanza, ya mi elección no va a ser 4, 3, 2, 1. Porque si bien miren que en demora fue la mejor alternativa, por tardanza no. Dicho de otra manera, yo aquí en tardanza lo que estoy haciendo es darle como una mayor, digamos que equidad a cada uno de los lotes, porque realmente sí estoy viendo aquellos lotes que estoy entregando mucho más tarde. ¿Listo? ¿Está clara la partecita? Pues teóricamente hablando. Sí, señor. Mañana que empecemos a hacer ejercicios con esto, lo van a lograr como interpretar mucho mejor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, demora y tardanza. Ahí está la diferencia entre ambos. Pero también tenemos los trabajos, número de trabajos tardíos. Y es contar cuáles son aquellos trabajos que están, sí, pues que están tardíos. En el ejemplo, el último, el 4321, ¿cuántos trabajos entregué tardíamente? El lote 1 y el lote 2. Entonces, en este caso tengo como número de trabajos tardíos, tengo 2. Digamos que esta es mucho mejor utilizarla porque esta me permite a mí minimizar el número de clientes, digamos que insatisfechos porque les voy a entregar tarde.
¿Listo? Entonces, cuando tengo demora, tardanza o número de trabajos tardíos, el mejor sería trabajar con esta, con trabajos tardíos. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Que obviamente esa va a tener un nivel de complejidad mucho mayor. Bueno, muy bien. Para terminar voy a llamar a lista. Voy a ver si va a las 7, pero bueno, lo voy a hacer a las 8. Me dicen yo, y lo abro el listado. John Anderson, estamos a junio 8. Presente, profesor. Anderson, muy bien. Jonathan Bedoya. Profe, presente, presente, profe. Presente y presidente, muy bien. Gloria. ¿Quién la hay por ahí? Aquí estoy, hola. Andrés Julián. Presente, profe, presente. Muy bien. Salomé. Salomé no se conectó hoy. Pero... Bueno, Nayani. Tampoco. Alejandro Chavarría. Profe, presente. Excelente. Felipe Escobar. Presente. Muy bien. Kelly, Marcela. Kelly. Hola, profe. Muy bien. Laura Jaramillo. Hasta la... Sí, Alejandro Jiménez. Presente, profe. Y lo escuché. Bien. Carlos Enrique. También lo escuché ahora. Carlos, ¿estás? De que hasta el final. me fue el piro. Bueno. Sara Isabel. Presente. Sara sí se conectó. Y Sara está ahí. Sara está, sí, ella también, yo la vi ahorita. Yo presente. Ahí está. Cristian Camilo, se me dijo que no iba a asistir hoy. Manuela Montoya. Hola, profe. Hola, Manu. Muy bien. Gildardo. Presente. Nelson. Presente, profe. Vanessa. También vino ahora. Presente, profe. Andrés Felipe Pinzón. Fue presente. Eso, Pinzón. Daniel Posada. Lo escuché al principio también. Por acá. Mateo Ramírez. También está por ahí. Está ahorita. Sí, sí. Luis Gerardo. Presente. Muy bien. Andrés Felipe Rivas. Rías me conectó todavía. Bueno, Diego Rivera, Dieguito. Profe, presente. Eso. Marilyn. Profe, presente. Eso. Carolina Sánchez. Caro, no está. Bueno. Julio Vergara. Julio Enrique. Estoy conectado ahora también. Profe, presente. Eso. Luis Esteban. Presente, profe. Vecino, ¿bien o no? Juan Pablo. Yo, profe, presente. Perfecto. Juliana. Buenas noches, profe. Hola, Juli, bien. Hernán también, ya lo escuché ahora. Joan Sebastián. Joan no está. Y Jimmy. Presente. Eso. Muy bien. 33. Un grupo bastante nutrido. Bueno, para finalizar. Profe, Hola. profe, con Carlos Martínez, que el celular se me había apagado y está dando lista. Entonces. Profe, hola. Carlos. Profe, puras excusas de Carlos, profe, puras excusas. Pero bueno, tuvo la ventaja de que yo lo escuché ahorita. Profe, hola. Hola, Carolina. Habla con Nayani. Ah, con Nayani. Qué pena, Nayani. Nayani, listo. Ya te puse la asistencia. Muy bien. Bueno, muy bien. 33. Bueno, para terminar, entonces, les voy a explicar el ejercicio, pero igual yo les envío la presentación ahorita. Vamos a hacer este ejemplo, cada uno
ahí pues en el cuaderno o en Excel, pues lo que sea. Vamos a considerar que son dos máquinas en paralelo que tienen precedencia y el ya o la meta, el tiempo de completitud máximo, ¿listo? Son 10 trabajos y tienen los siguientes tiempos de procesamiento, ¿listo? Y van a trabajar. ¿Cuál es, digamos que aquí la clave? La precedencia, porque finalmente lo tenemos que hacer como si fuera ruta crítica, ¿listo? Bueno, y lo segundo que vamos a trabajar, no, esa es la tarea, ahí. Ya le mostré la solución. Nah. Bueno, este es el ejercicio. Los voy a tomar el pantallazo y se los voy a enviar antes de enviarles las diapositivas para que me hagan la pregunta. ¿Listo? Bueno, dejemos por hoy hasta ahí.